regresa en el tiempo, hace 34 millones de años a lo que ahora es Asia Central, y podrías haber presenciado uno de los espectáculos más espectaculares de todo el mundo cenozoico. Un mamífero gigantesco con el cuerpo de una jirafa y el tamaño de un elefante, pero que no estaba relacionado con ninguno de los dos. El pariente vivo más cercano de este animal era el rinoceronte. El mamífero en cuestión, Paraceratherium, es lo más cerca que los mamíferos han estado de alcanzar el gigantismo que se vio en los dinosaurios saurópodos del Mesozoico, y hasta el día de hoy puede haber sido el mamífero terrestre más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. En el video de hoy te llevaremos de regreso a las antiguas llanuras oligocenas de Pakistán, China y los Balcanes para conocer uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza desde la desaparición de los dinosaurios, Paraceratherium, el pariente del rinoceronte del tamaño de una jirafa. Paraceratherio era un miembro de la familia Paraceratheridae, que incluía una serie de grandes rinocerotoideos sin cuerno que se podían encontrar principalmente en Asia y Europa del Este. La familia apareció por primera vez en la época del Eoceno, hace aproximadamente 47 millones de años, y desapareció con la extinción del propio Paraceratherio hace unos 23 millones de años en la época del Oligoceno. A primera vista se te podría perdonar por pensar que Paraceratherio y sus parientes eran en realidad jirafas. Eran gigantescos. El protagonista del video de hoy alcanzaba casi los 5 metros o casi 16 pies de altura al hombro, y su longitud corporal, incluyendo el largo cuello, llegaba a unos 7.5 metros o más de 24 pies de largo. Un paraceratherio de este tamaño, completamente desarrollado, pudo haber pesado entre 15 y 20 toneladas, lo que lo convierte potencialmente en el mamífero terrestre más grande conocido que haya existido. Solo los elefantes gigantes de la época del Pleistoceno, como Peleoxodon namaticus, lo rivalizan en tamaño. Desafortunadamente, debido a la naturaleza incompleta de los restos de Paraceratherio, los paleontólogos necesitarán más contenido fósil para tomar una decisión confiable sobre cuán grande era este animal y para ver cómo se compara con otros gigantes extintos a lo largo del Cenozoico. Al igual que una jirafa, el cuello y las patas de Paraceratherio eran muy largos en comparación con el tamaño general de su cuerpo. El cuello sostenía un cráneo que medía más de 1 metro de largo por sí solo, mientras que las patas eran como pilares, mucho más similares a las de un saurópodo por su grosor que a las de una jirafa actual. El inmenso tamaño del animal lo protegía contra los diversos depredadores mamíferos que prosperaban en Eurasia durante el Oligoceno, y cuando estaba completamente desarrollado habría sido prácticamente intocable en su ecosistema. Era, por supuesto, un herbívoro y tenía dientes incisivos cortos en forma de colmillo dentro de su boca, así como un labio superior prensil que usaba para agarrar las hojas de las ramas de los árboles. La mayoría de los paleoartistas tienden a reconstruir a Paraceratherio con el cuerpo gris, sin pelo y voluminoso de un rinoceronte o un elefante. Esto se basa en la ascendencia del animal y en el hecho de que vivía en regiones cálidas y secas. Mientras que la mayoría de las representaciones muestran al animal con orejas pequeñas en proporción a los rinocerontes actuales. El paleontólogo Donald Prothero sugirió que el animal pudo tener orejas grandes, similares a las de un elefante africano, para ayudarle a disipar el calor, pero otros no están tan seguros. En total, se conocen 4 especies de Paraceratherium: P. buchtiensei, que es la especie tipo, así como P. transoralicum, P. huanghingsi y P. lingxiansi. Aunque Paraceratherium transoralicum es el más conocido, vivió al mismo tiempo y en el mismo lugar que Paraceratherium buchtiensei. Y algunos científicos han considerado la idea de que podrían ser machos y hembras de la misma especie, donde los machos crecen más que las hembras. Si este resulta ser el caso, entonces estos animales se agruparán bajo una sola especie. Esta es solo una de las partes tumultuosas de la historia de investigación de este animal, como pronto exploraremos.
Los primeros fósiles que desde entonces se han asignado a los paraceraterios fueron desenterrados en 1846 en lo que ahora se conoce como Pakistán, específicamente en la provincia de Baluchistán, al sur del país. Estos hallazgos eran fragmentarios, y aunque estaba claro que pertenecían a un mamífero grande, no era suficiente material para que los paleontólogos pudieran describir al animal de manera confiable. Esa descripción llegaría en 1908 cuando el geólogo británico Guy Elec Pilgrim recolectó más material de la formación Chitawata dentro del distrito de Dera Bukti. Los hallazgos de Pilgrim incluían una mandíbula superior con dientes, así como la parte posterior de la mandíbula inferior, lo cual fue suficiente para que él asignara los fósiles al género Aceratherium, estableciendo la especie Aceratherium buktiense, que significa bestia sin cuerno de Bukti. Desafortunadamente, Aceratherium era un taxón cajón desastre, un género que contiene una serie de restos fragmentarios que provienen de una variedad de animales relacionados que los paleontólogos no están completamente seguros de cómo describir por separado. Los taxones cajón desastre son comunes durante las primeras décadas y siglos de la paleontología, con muchos de los primeros descubrimientos de dinosaurios como Megalosaurus, que también cayeron en trampas taxonómicas similares. Además, en 1910 se desenterraron fósiles del mismo sitio por el paleontólogo británico Clive Forster Cooper. Entre estos hallazgos se encontraban los incisivos en forma de colmillo del animal y Aceratherium buktiense fue finalmente trasladado al nuevo género de Forster Cooper, Paraceratherium, momento en el que fueron descritos. Sin embargo, 3 años después, él describiría un nuevo animal, Baluchitherium, que era similar, aunque más fragmentario que los pertenecientes a Paraceratherium. Él sabía que era un gran mamífero ungulado que parecía estar muy estrechamente relacionado con este último. Se especuló que podría ser un Titanotherium, ahora llamado Brontotherio. Además, en 1916, basándose en restos desenterrados en la formación Aral de Kazajistán, se describieron restos más completos de un animal similar como Indracotherio. El nombre de la especie Transoralicum se asignará en 1922 y la subfamilia Indracoterina se establecerá para incluir a todos estos animales, Paraceratherio, Baluchitherium e Indracotherio, dentro de la familia Paraceratheridae en 1923. Con el tiempo, se desenterrarán fósiles adicionales en Mongolia, China y los Balcanes, ampliando el rango de estos mamíferos gigantes a gran parte del centro de Eurasia. Se fue haciendo cada vez más claro que estos animales debían estar agrupados bajo un solo género, sinónimos entre sí. Como Paraceratherium fue establecido primero, Indracotherium y Beluchatherium fueron asignados a este en 1989, pero no todos estuvieron de acuerdo con el cambio. En 2003, el paleontólogo chino Jia Yi argumentó que Indracotherium era en realidad un género válido, separado de Paraceratherium. Sin embargo, en la comunidad paleontológica en general, Paraceratherium sigue siendo el único género válido de estos gigantescos paraceratherios. Pero quizás esto vuelva a cambiar con el tiempo. Paraceratherio era un mamífero ramoneador que se alimentaba principalmente de hojas y arbustos. Esto se evidencia por sus dientes de corona baja, que solo podrían masticar alimentos más suaves que no los desgastaran con el tiempo. Los rinocerontes modernos, en cambio, son pastadores y sus dientes tienen coronas más altas. El pasto es más duro de masticar y, con el tiempo, puede erosionar los dientes de un animal pastador. Paraceratherio habría preferido hojas particularmente suaves y habría necesitado cantidades masivas de ellas cada día para mantener su tamaño inmenso. El aparato digestivo del animal no habría podido extraer mucha nutrición de las hojas, lo cual, combinado con el tracto digestivo masivo del Paraceratherio, habría hecho que pasara el día alimentándose. Dado el tamaño del Paraceratherio, era más que capaz de alcanzar los árboles más altos de su entorno a los que otros herbívoros no podían acceder. Se piensa que los incisivos afilados, similares a colmillos, del Paraceratherio servían para hacer palanca contra las ramas.
Rompía ramitas para que los labios prensiles hicieran casi todo al recoger y llevar las hojas a la boca. Sin embargo, quizá no fue su única función. Con el tiempo, los paleontólogos que estudiaban a este animal se dieron cuenta de que Paraceratherium no solo era sexualmente dimórfico en cuanto al tamaño de su cuerpo, sino también en el tamaño de sus colmillos. Los incisivos eran más grandes en machos que en hembras, lo que indica posible importancia en el apareamiento. Quizás se usaban como herramientas de exhibición o se utilizaban durante la temporada de reproducción, cuando los machos podían enfrentarse para tener el derecho de aparearse con una hembra. El documental de la British Broadcasting Corporation de 2001, Caminando con Bestias, dedicó un episodio completo a seguir a una madre y una cría de Paraceratherio, explorando el ciclo de vida especulativo de estos animales. En el episodio, una madre da a luz a una sola cría grande, que es capaz de caminar apenas unas horas después de nacer. A medida que la cría madura, sigue a su madre, quien lleva una vida temporalmente solitaria mientras cuida a su recién nacido. La cría aprende de su madre cómo buscar alimento y comportamientos defensivos hasta que está lista para dejarla y valerse por sí misma después de algunos años, momento en el cual la madre comienza a criar a otra cría. La cría luego pasa a vivir una vida solitaria en las llanuras, donde también eventualmente se reproducirá. Por supuesto, esto es una especulación respaldada por observar los estilos de vida de los grandes herbívoros modernos y considerando la estrecha relación de Paraceratherium con los rinocerontes actuales. Es una teoría actualmente bien respaldada. Para un animal tan grande como Paraceratherium, la termorregulación pudo haber sido un gran problema, considerando que vivía en un ambiente cálido y seco. Si Donald Prothero tiene razón, si estos animales tenían orejas grandes con vasos sanguíneos para regular su temperatura, probablemente vivían como los elefantes actuales, combinando adaptaciones y comportamientos naturales, como revolcarse en el agua y el lodo durante las partes más calurosas del día o descansar a la sombra cuando no estaban ocupados buscando alimento. Para asegurarse de no sobrecalentarse, Paraceratherio también pudo haber estado activo por la noche, moviéndose y alimentándose cuando el sol se ocultaba para evitar el riesgo de sobrecalentamiento. Moverse también pudo haber sido una necesidad para animales como el Paraceratherio, ya que necesitaban tanta materia vegetal para mantenerse. Es posible que hayan migrado a través de amplias áreas dentro de su territorio, en busca de vegetación fresca para mantenerse a lo largo del tiempo. Donald Prothero ha planteado la hipótesis de que los paraceratherios adultos no serían capaces de moverse rápido y necesitarían caminar lentamente a lo largo de sus territorios, que pudieron haberse expandido hasta 1000 kilómetros cuadrados. El Paraceratherio habitó un rango enorme desde los Balcanes en el oeste hasta China en el este y todo lo que hay entre ellos. En ese momento, las barreras naturales en forma de regiones marinas y costas, como el mar de Tetis, se habrían dividido. El rango del Paraceratherio y los hábitats que encontraba habrían variado mucho dependiendo de dónde se encontrara un individuo específico. El Paraceratherio está más estrechamente asociado con vivir en condiciones secas, de matorrales y similares a un desierto. Esto se representa mejor en la formación Hassanda Gaul, donde se hallaron sus restos. En Mongolia, gran parte de esta región habría sido abierta y sin árboles en la época del Paraceratherio, lo que refuerza la idea de que estos animales habrían necesitado migrar a través de grandes distancias para encontrar fuentes confiables de alimento. Regiones más densamente boscosas habrían estado presentes a medida que el animal viajaba hacia el sur, especialmente hacia China y Pakistán. A lo largo de su territorio, Paraceratherium se habría alimentado de hojas blandas de árboles de hoja caduca como el olmo, el roble y el abedul, encontrando especialidades regionales en diferentes lugares. Hacia el sur, Paraceratherium habría encontrado frondosos bosques subtropicales, muy diferentes al hábitat representado en Caminando con Bestias. Paraceratherium coincidió con una época en la que la diversificación de los carnívoros ya estaba en marcha y los primeros carnívoros estaban dando los primeros pasos hacia los grupos que conocemos y reconocemos en la actualidad.
Tan solo en Mongolia, Paraceratherium habría coexistido con osos primitivos como Amphiscynodon y con mustélidos tempranos como Paleogal y Plasictis. Aquí también se habría encontrado con Nimbrabus, un falso felino dientes de sable comparable en tamaño a un lince actual. Ninguno de estos animales habría sido lo bastante grande o fuerte para amenazar a un Paraceratherium adulto, pero Nimbrabus quizá podría atacar crías sorprendidas. El único animal en el rango de Paraceratherium que podría haber representado una amenaza es el infame Yaenodon, el carnívoro más grande en su rango. Yaenodon no estaba relacionado con ningún mamífero carnívoro moderno y era la especie más grande que Paraceratherium habría encontrado. Yaenodon gigas medía alrededor de 3 metros o 10 pies de largo y pesaba hasta 378 kilogramos o 833 libras. Era un poderoso depredador de persecución con una mordida inmensa capaz de triturar huesos. Aunque un solo Yaenodon no representaría una gran amenaza para un Paraceratherium adulto, se especula que estos animales podrían haber cazado en manada. Si realmente lo hacían, podrían haber sido capaces de cazar al mamífero terrestre más grande conocido por la ciencia. Uno de los animales más inusuales del Oligoceno también se habría cruzado en el camino del Paraceratherium. Entelodon, cariñosamente conocido como el cerdo infernal, era un género de mamíferos ungulados con apariencias extremadamente temibles y una reputación igual de aterradora. Aunque parecen cerdos gigantes, sus parientes vivos más cercanos son los hipopótamos, que también pueden ser muy agresivos si se les provoca. Algunas especies de Entelodon podían alcanzar tamaños de hasta 3 metros o casi 10 pies de longitud, y al igual que los cerdos modernos, eran omnívoros. Estos animales se sentían igual de cómodos masticando carne carroñera que excavando en busca de raíces y tubérculos. No está claro cómo se habrían desarrollado las interacciones entre algo tan potencialmente agresivo como un entelodonte y algo tan grande como un paraceraterio, pero los jóvenes de estos últimos pudieron estar en peligro cuando los cerdos infernales acechaban. El paraceraterio es un recordatorio de lo que la evolución es capaz de lograr a lo largo de millones de años. Aparte de su estructura ósea, este gigante herbívoro no se parece mucho a los rinocerontes modernos, y aún así son sus parientes vivos más cercanos. Es solo un ejemplo en toda la prehistoria de animales antiguos que crecieron hasta proporciones inmensas, pero tristemente el paraceraterio se perdería en los archivos del tiempo hace unos 23 millones de años. Ni siquiera su enorme tamaño y fuerza pudieron defenderlo contra las amenazas del cambio climático, lo que pudo haber provocado la desaparición de los bosques y árboles, de los cuales dependía para alimentarse. Con el tiempo, Paraceraterio pudo haber sido desplazado de sus nichos ecológicos por herbívoros más adaptables, los proboscideos, que algún día darían origen a los elefantes modernos. Lo que queda son una serie de restos sumamente impresionantes que nos dan una idea de cómo pudo haber sido este gigante en vida